Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta noche que nos permites estar en este lugar. Señor, yo te pido, Señor, que tú pongas palabras en mi boca, que tú seas el que hable a través de mi persona. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu inunde esta palabra para que todo aquel que la escuche, Señor, pueda seguir y pueda sentir el deseo, Señor, de buscarte más allá, Señor, de la religión, más allá de la letra, más allá de un contenido textual, Señor, que pueda buscar la experiencia. Padre, te damos gracias por tenernos en este lugar, por alumbrarnos y por llamarnos siempre a la relación verdadera contigo. Amén y amén. Como ya más o menos les había comentado, pues quiero, primero Dios, no va a ser muy largo, pero siempre cuando Dios me da un tema, a veces solo me pone como la frase. Y estaba yo uno de estos días y el Señor me decía, conocer o saber de Dios. Y rápido, pues uno va a ir a investigar, ¿verdad? O sea, a veces Dios me da tiempo de investigar, a veces solo vengo con la frase y ahí empieza a bajar el mensaje. Pero aunque no lo había tocado tan específicamente, pero hemos hablado, nosotros aquí hablamos mucho de relación y no religión. Hemos tocado ese tema eh, en varios podcasts, en varios mensajes. Soy una de las personas que creo yo que Dios ha levantado en estos tiempos para promover la relación y para hacerle saber a la gente que mucha gente lo que está hoy en día ejercitando es la religión, no la relación. Pero para todos aquellos que siempre les gusta ser bíblicos, eh, la curiosidad que yo ya lo había visto, pues, y por eso me sentía tranquilo y me siento tranquilo de predicar como yo predico, porque yo ya lo sabía, pero hoy se los voy a exteriorizar un poquito más y hoy traigo como un medio discipulado para ustedes sobre, y les quiero hacer una pregunta a los que están aquí, a los que nos van a ver. ¿Usted sabe de Dios o conoce a Dios? Son preguntas que al día de hoy creo que no solo yo, sino hay mucha gente, muchos ministros, muchos predicadores, muchos recitadores. Nos estamos dando cuenta que por muchos años hemos aprendido de Dios, mas no hemos conocido a Dios. Y es una pregunta que yo creo que nosotros nos deberíamos de hacer, porque hay una gran diferencia y una gran diferencia abismal, conocer o saber de Dios. Yo me recuerdo que días atrás yo había dicho, mire, no es lo mismo porque, por ejemplo, usted cree, porque cuando hablábamos sobre el ateísmo, nosotros decimos, sí, Albert Einstein. Y usted cree en Albert Einstein. ¿Por qué cree? Porque ha leído de él, pero realmente no lo conoce. Usted sabe todas las aportaciones que él hizo para la humanidad, como como uno de los grandes cerebros de esta tierra. ¿Verdad que sí? Pero realmente no lo conoce, porque usted conoce lo que hizo, lo conoce, y yo creo que muchos de ustedes ni siquiera han leído de él. Solo miran aquella foto en blanco y negro del viejito canoso, todo despeinado. Eso es lo que se nos viene a nosotros a la mente siempre que oímos de él. Pero muchos de nosotros ni siquiera hemos leído de él. Pero conocer a ese personaje hubiera sido decir, tenía estos sentimientos. Él se movía, tenía estos gestos, le gustaba el chocolate, le gustaba el café. Era bien enojado. No viera, era dulce, era amistoso. Si usted hubiera tenido una relación cercana, entonces hubiera podido decir usted, pues, incluso cuando nosotros nos referimos ahora a nuestras esposas, decimos, ¿usted conoce a Geraldina? Yo digo que todavía no la conozco, usted a veces no le atino.
Pero igual, pues viceversa. ¿Será que usted conoce al este? No, diría ella también, va, menos que le atino. Amén, dice. ¿Me entiende? Pero la situación es esta, que nosotros damos por sentado, o la gente religiosa da por sentado que conoce a Dios porque sabe de Dios. O la gente atea da por sentado que no existe Dios solo por leer de él y dice, no, pues no. O como llegamos a la conclusión de que muchos dicen ser ateos porque tienen una mala experiencia con la religión o porque ven cosas en la religión que no van de acorde incluso a la moralidad humana. Pero es bien importante y a mí me llama mucho la atención que cuando nosotros empecemos a leer la Biblia nos empieza a mostrar cómo muchos personajes, los primeritos personajes de la Biblia y los más mencionados incluso en el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento hasta le llaman los héroes de la fe. Lo más impresionante de esto es que todos estos personajes no tenían una Biblia, no tenían un documento, no tenían estudios, no tenían absolutamente nada teórico ni visible de quién era Dios. Empezando con Adán. Y yo los quiero llevar a meditar un poco porque ¿cómo es que estos personajes, sin tener una Biblia, sin tener eh, algo palpable, llegaron a tener tanta fe en Dios? Llegaron a tener una relación con Dios tan profunda que lograron estar en procesos por años esperando la voluntad de Dios. ¿Cómo es que estos personajes, sin tener una religión, sin tener como ahora, pues cultura que mis padres me trajeron y porque mis padres son católicos, yo soy católico, porque mis padres son evangélicos, yo soy evangélico, y posiblemente usted ni es católico ni es evangélico porque tal vez sus padres sí procesaban bien la religión, pero usted apenas va cuando alguien se casa? ¿Amén o no amén? Dijo aquella. ¿Ah? ¿Amén o no amén? Sí, y a veces creemos que la religión se hereda. Y como hemos dado por sentado que heredamos la religión, creemos que por sentado Dios tiene una relación con nosotros o que conocemos a Dios. Pero cuando vamos a las experiencias, y yo los quiero llevar a un par de personajes nada más, y quiero empezar con Abraham. No voy a entrar a leer versículos bíblicos, pero por ejemplo, en Génesis 12, del 1 al 4, usted se va a dar cuenta, Abraham es un personaje que Dios estaba en su familia, con su familia, y Dios le habla a Abraham, le dice, yo quiero que tú dejes tu tierra y tu parentela. Yo tengo algo para ti en el desierto. Toma tus maletas y vete al desierto. Imagínese, cómo estos personajes, y yo le voy a decir algo, a veces como nosotros no meditamos en la cultura, no meditamos en la palabra, no nos damos cuenta que en ese entonces el estar en familia, el vivir en cultura, era mucho más místico, lo podríamos llamar así, que el día de hoy. Hoy si el joven, por ejemplo, en Estados Unidos, a los 18 años cumple su mayor de edad, el joven se va. Y aquí hemos visto que señoritas jóvenes de 15, 14 años ya empiezan a tener familia y se van. O porque se quieren ir, me voy y punto. Pero antes, el vivir en familia era mucho más apegado, el seguir los reglamentos, el seguir las doctrinas, el seguir las costumbres de cada una de las familias era mucho más místico, era mucho más respetado. Amén.
Entonces Abraham, Dios le pide algo bien difícil para esa época. Y aquí imagínense ustedes, hoy en día a mí me han criticado muchas personas porque cuando Dios le dice a alguien, mira, sepárate un poquito de tu familia porque tu familia no te está haciendo bien, me han criticado, no, pero la familia es lo principal. No es lo principal la familia. Fíjense que la palabra de Dios dice honra padre y madre, sigue sus consejos. Y cuando te cases dice, déjalos. Pero no dice nada de los hermanos. En la Biblia usted nunca va a encontrar que dice, tú tienes que obedecerle a tu hermano mayor para siempre. Si tú no honras a tu hermano mayor, la vida se te va a hacer pedazos. Dios no dice absolutamente nada de los hermanos. Dios no pone ningún reglamento que usted tenga que seguir. Con que tú honres padre y madre. Y oiga, dice honrar, no respetar. ¿Ya? Honrar, porque nosotros hemos confundido mucha palabra. Y a veces nosotros creemos que honrar es decirle sí, 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 sí a todo a nuestros papás. Y a mí me ha tocado por muchos años estar aconsejando jóvenes, me ha tocado por muchos años vivir y estar a cargo de muchos jóvenes que yo les digo, mira, ay, papadito, no sigas el consejo de tu mamá porque tu mamá te está guiando a ser una persona muy mimada. Tu mamá te está guiando por otro camino. No, 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 no sigas ese consejo, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos como agarramos la Biblia y como no tenemos espíritu y no tenemos experiencia, hacemos de la Biblia lo que nosotros queramos y sacamos nuestras propias doctrinas. Pero bueno, a Abraham Dios le estaba pidiendo algo bien difícil, porque antes sí, antes era una situación bien difícil dejar a la familia. Antes era una situación de, bueno, ¿y para dónde vas? ¿Y a qué vas a formar? ¿Qué rudimentos vas a seguir? ¿Qué leyes vas a enseñarle a tus hijos? ¿Qué manera de vivir? Y Dios le dice a Abraham, deja tu tierra y tu parentela, tu parentesco. Yo no quiero que tú te parezcas a tu familia. Eso es lo que le estaba diciendo Dios a Abraham. Y por eso lo saca, porque Dios no quería, porque Dios quería formar en Abraham una simiente nueva, un pueblo nuevo. Pero ¿qué significa eso? Dios no quería que Abraham trajera con él las costumbres de su tierra. Dios no quería que Abraham trajera toda la cultura que él tenía. Por eso se tardó tantitos años en darle lo que él le había prometido, porque imagínense qué haría usted. Dios lo manda al desierto, deja la familia, deja su tierra, deja su cultura, deja su departamento, deja las fiestas Julias. Eh, cuando usted viene a terminar a los años, es como la gente que se va a Estados Unidos. Ellos terminan siendo estadounidenses, terminan con las mismas costumbres. Realmente cuando ya llevan bueno, hay unos que con 6 meses ya no hablan español, ¿verdad? Pero hay otros que a los 20 años sí ya uno ve cómo les cuesta expresarse, pero que es genuino, pues, ¿verdad? Entonces uno va viendo cómo la gente se va desculturalizando, si se podría llamar así, conforme van pasando los años. Y eso fue lo que hizo Dios con Abraham. Dios lo lleva, primero lo prueba, porque esa era una prueba. Quiero que dejes a tu familia. Te voy a quitar toda la información que tú tienes y te voy a llevar al desierto porque de ti yo voy a formar algo. Por eso Isaac, ese pobre ya no conoció nada de las costumbres de Abraham. Ya no llevaba las fiestas Julias encima. Ya no llevaba los chismes encima. Sí, porque en el desierto, ¿con quién chismeaba Abraham? O Sara, ¿verdad? Porque las mujeres dicen que son las que más les gusta. Así dicen, yo no sé. Pero yo he visto a los dos y a los dos, a los hombres y las mujeres, chismear de la misma manera. ¿Cuántas dicen? Ah, y Dios le quita todo eso. Entonces, pero desde ahí lo pruebo, porque dije, bueno, voy a ver qué hombre me hace caso.
Voy a ver qué hombre escucha, pero Abraham dijo, yo soy, yo voy. Y va y se va al desierto, le quitas toda su cultura, pero todo eso se mueve a través de una relación, de una voz de Dios. Abraham no tenía cultos. ¿Me está poniendo atención? Capte la palabra que le estoy dando. No la deje por encimita, porque a veces cuando nosotros llevamos años de estar oyendo prédicas, de repente, cuando oímos otra, es otra más y no vemos que está escondido un mensaje, la cual tú no sabes. Y más el día de hoy. Mucha gente está acostumbrada, 20, 30 años de escuchar prédicas, desde que era chiquito, ay, yo nací en un hogar cristiano, gloria a Dios. Sí, pero no has aprendido nada, no tienes relación, solo tienes religión. ¿Por qué? Porque tu oído se acostumbró a oír, a oír, a oír, a oír, y tú por encimita dejas todo y, ay, sí, eso ya lo sabía, porque la historia de Abraham, muchos de ustedes ya la saben. Pero oiga, Abraham no tenía cultos. Abraham no tenía espiritismo, que si se cayó el plato de la casa son demonios. Habla, Padre. ¿Sí o no? ¿Ah? No usaba mantilla Sara, ¿verdad? ¿Me entiende? No había danzas, no había emocionalismo. Ellos no vivían de emocionalismo. Ellos vivían por el oír la palabra de Dios y vivían día tras día esperando en Él. No se desesperaban, no había necesidad de andar diciéndoles, hoy es tu año. No había necesidad de andar diciéndoles, ofrenda, hermano. ¿Ah? No había necesidad de andar diciéndoles, ellos no tuvieron necesidad de andar en convenciones para que les enseñaran a orar. Ellos vivían en una relación y su relación se basaba en escuchar una voz y permanecer, 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 año tras año, permanecer, permanecer, escuchando a Dios. Amén. Entonces, a mí eso es lo que me impresiona. ¿Por qué es que nosotros, los religiosos, me voy a agregar, creemos que somos grandes sabedores de Dios, conocedores de Dios, que tenemos una gran relación con Dios porque asistimos a una iglesia, porque medio leemos la palabra? Hace unos años atrás yo me di cuenta que muchos años atrás en la congregación, yo tenía gente que había estado 20 años, 30 años, 10 años, jóvenes de hasta 15 años de estar en el Evangelio. Y cuando yo preguntaba, ¿dónde está esa parte de que estoy hablando de la Biblia? No sé. Y me empecé a dar cuenta que muchos cristianos evangélicos que estaban sentados ahí en las sillas a las que yo les predicaba, que yo pensaba que sabían y conocían la palabra de Dios, me di cuenta que ellos llevaban años de no interesarse en la palabra de Dios y se quedaban solo con lo que el pastor decía. Y por eso decía, el pastor dijo, el pastor dijo, el pastor dijo. Su actividad principal cristiana era la iglesia. Su oración era las que hacían en la iglesia. Y la gente salía de ahí a esperar al otro culto para tener otro encuentrazo con Dios. Amén. Abraham era una persona que oía la voz de Dios. Por eso, mire, ahí me di cuenta y saqué una frase. Por eso, mire, hermano, no hay que caminar con la Biblia bajo el brazo. Saqué mis frases hoy. Yo soy muy poco para ser un discipulado, pero hoy saqué mis frases. No hay que caminar con la Biblia en la mano,
hay que caminar con el que inspiró la Biblia, porque Abraham caminaba con el que iba a inspirar la Biblia, imagínense. Hay una relación antes de el Nuevo Testamento, antes de nosotros, con la gran bibliota en el brazo, que nos ha servido nada más para pegarle la cabeza a otro hermano, a otro de otra religión. Para eso nos sirve la Biblia. Así yo sé la Biblia. Ta, 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 ta. Empiezan como ametralladoras a recitar versículos de la Biblia sin tener relación con Él, sin tener frutos del Espíritu Santo. No, recitan la Biblia con el hígado en la garganta, peleando con el hermano. Como decía una vez yo, ¿para qué hemos utilizado la Biblia? Hemos utilizado la Biblia en vez que la Biblia nos ilumine a nosotros para vernos lo sucio que nosotros estamos, la utilizamos para iluminar el pecado del otro. Por eso, deje de andar con la Biblia en el brazo y empieza a vivir. Empiece a vivir con el que inspiró la Biblia. Empiece a vivir una relación con Él, porque de nada vale tanta letra si usted no tiene amor, y el amor no se aprende, se vive, se ejercita. Amén. Moisés. Moisés. ¿Cuántos no saben de Moisés? ¿Ah? Mire, en todas las religiones usted va, hay libritos de los testigos de Jehová y de todo, que sí, que Moisés y que el pueblo de Israel y todas las historias, hay caricaturas, hay películas, que Moisés abrió el mar rojo, que el Moisés hizo todo eso. Y por si usted no se había dado cuenta, Moisés no tenía Biblia. Moisés no dependía de cultos. ¿Ah? Ese es su gran Moisés. Asesinó a un egipcio. Había algo de Dios que le decía que él había nacido para algo y que había pasado todo lo que había pasado en su niñez porque Dios lo iba a usar para liberar al pueblo. Pero cuando él asesina al egipcio, él se desmoraliza por completo y sale huyendo y se va. ¿Y a dónde se fue? A ver, usted que sabe Biblia. ¿Ah? Al desierto. Y pasa un montón de años en el desierto hasta que de repente se le empieza a aparecer el Espíritu Santo, digámoslo así para nosotros ahora, y se le empieza en la zarza, ¿verdad? Moisés, como a ti muchas veces Dios te ha llamado. Pero ¿sabes qué haces tú? Seguir en la iglesia. Dios te ha llamado en tu casa. A veces tú sales de una predicación, a veces tú oyes algo en la televisión, a veces tú ves algo en TikTok, porque eso sí, ¿verdad? Y te pega, te mueve y te llaman a la intimidad. Porque una predicación, un movimiento del Espíritu Santo en un templo, en una iglesia, esto no es templo. Te debería de servirte para reforzar tu relación verdadera con Él. Porque el verdadero plato fuerte de la presencia de Dios, de conocer a Dios, está en tu casa, pero a veces la religión, o a veces tú de cómo ejercitas la religión, hace que, pues ya me quedé con el entremés. Lo que tú recibes en la iglesia es un entremés. Solo es para inducirte a que tú vayas a tu casa, a que tú vivas en tu diario vivir, para que tú vayas a buscar lo que cada noche, tú entres a tu cuarto y antes de dormir cierres tu puerta y entres. Miren, hermano, yo me gocé tanto que lo he hablado ahí en los podcasts. ¡Hala, qué rico era que yo!
estudiaba, yo quería ir corriendo para mi casa porque yo tenía una relación con ese Señor que a mí me hacía sentir, me hacía llorar. Pero yo lo empecé a buscar y muchos dicen, enséñanos a orar. ¿Y cómo te enseño? ¿Y qué te voy a decir? ¿Qué te puedo decir? Yo si a veces solo me tiro a llorar en la presencia de Dios, solo de pensar de todo lo que Él me ha dado. Y cuando digo me ha dado, no estoy hablando económicamente, me ha dado la vida, me ha guardado de muchas cosas. Amén. Es, hermano, de verdad el plato fuerte no está en la iglesia, está en tu casa, está en el diario vivir. Cuando tú ves moverse a ese Dios que te predicaron y tú lo buscas en lo secreto, lo ves cómo se mueve. Por eso mis experiencias, todas las experiencias que ustedes pueden oír mías, las hemos ya plasmado en YouTube, por si ustedes lo quieren ir a ver, son del diario vivir. Y así les puedo contar un montón de cosas más. Son del diario vivir. Porque el llamamiento, el Espíritu Santo, como a Moisés, la zarza, es en el desierto. Ahí te va a llamar Dios. Aquí te entregamos el fósforo, el ocote, la gasolina, para que tú lo vayas a encender a tu casa, para que tú vayas a encender el fuego en tu casa. Y a Moisés Dios lo llama, la zarza, en la zarza le da la misión, escuche, le da la misión y hasta después le da la ley. Pero aquí es donde ya el Señor empieza a dar, miren, hace unos días yo estaba escuchando una de las preguntas que me hicieron aquí una vez. ¿Es necesario o cómo tengo que llegar yo al Señor? Y tanto, mire, la juventud tiene tanto problema. El Espíritu Santo le habla a muchos jóvenes, a mucha gente le está hablando hoy en día en sus casas. A mí lo que me impresiona es que cómo es que el diablo o la cultura o la religión nos ha dicho, es que usted es un pecador. Y cómo nosotros hemos creído que para buscar a Dios hay que ser santos. ¿Ah? Hay que ser santos. Eso es lo que la gente cree. Y hacían esa pregunta en uno de esos podcasts donde contestamos preguntas. Dios no le dio la ley al pueblo de Israel antes. Dios no le dio la ley a Moisés antes. Dios no juzgó el pecado, el asesinato de Moisés. Lo llamó siendo un asesino, exiliado en el desierto, casado con una mujer que no era de su cultura, que después los hermanos lo acusaron también. Oiga eso, Moisés no era el que usted hubiera calificado para que Dios usara. Por eso a mí me da risa cuando señalan el que se cree, el que dice, si es aquí, si es acá. Y yo digo, no, si tenés razón, tampoco yo me hubiera elegido. Yo no sé por qué Dios me eligió a mí. Lástima que no te eligió a ti. Posiblemente tú te sientes más calificado para estar aquí. Me imagino. Pero Moisés, un asesino. Moisés, que se había criado y había crecido. No había crecido con su mamá evangélica, cristiana, católica, mormona. Había crecido, ¿con quién? Como egipcio había crecido él. Oiga, él había crecido como egipcio, no como del pueblo de Israel. Y asesinó, se fue. Por eso cualquiera puede acercarse a la presencia de Dios.
Y antes de darles la ley, antes de ponerle normas, oiga, antes de ponerle normas, porque las leyes son normas, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, a veces, no a veces, nosotros los seres humanos, siendo tan carnales, cuando usted lee la ley, cuando usted lee, si no estoy mal, Deuteronomio, por ahí está, empieza el Señor a darles, y porque la gente solo conoce a veces los 10 mandamientos y a veces no ve toda la ley pero cuando uno ve y dice, puchica, estos israelitas sí vivían, eran algo locos para vivir, pero Dios les va dando a ellos una ley para ir reformando su conducta. Ah, porque al día de hoy a usted no le gustaría que su esposo tuviera 4, 5, 10 esposas, ¿verdad? Amén. Entonces Dios fue reformando la conducta del ser humano, pero no fue lo primero que hizo. Escuche, lo primero que hizo el Señor fue ir a salvarlos. Y Dios no le puso a los israelitas, si ustedes quieren que yo los salve, van a tener que ayunar y orar. ¿Ah? Y se me van quitando esas faldas que tienen pecadores, ¿verdad? Y me dejan de chupar vino. ¿Ah? Y me, Dios no fue a hacer eso con el pueblo de Israel, pero nosotros, la religión, viene un nuevo convertido a Cristo, no a la religión, a Cristo. ¿Alguien quiere seguir los pasos de Cristo? ¿Alguien quiere acercarse a Dios? Deja de vestirte así. No, pero es que si usted no es evangélico, usted está perdido. Si usted no es católico, ahí leo, como yo me paso en las redes sociales, cuando entro en cosas religiosas, entonces me aparece de todo. Entonces veo como, a mí me da a veces hasta risa, porque de verdad, lo mismo que escribe el católico, escribe el evangélico. Solo que el católico dice, los evangélicos no se van a ir al cielo porque la verdadera iglesia es la romana y empiezan a decir un montón. Y la iglesia evangélica dice, la iglesia que no se va a ir al cielo es la católica porque ay, dice uno, qué ignorantes se ven peleándose ellos. Fíjese pues, entonces me aparece todo eso ahí. Dios no le, Dios no le puso carga al pueblo de Israel. Dios no los empezó a transformar cuando estaban en Egipto. Dios empezó a acercarse a ellos. Porque antes de la ley, Dios quiere tener relación contigo. Antes de empezar tu reformación, antes de quitarte los vicios, antes de quitarte tu manera de vivir, Él quiere tener una relación contigo. Para que tú entiendas, y al día de hoy te lo puedo decir yo, seremos pecadores hasta el día de nuestra muerte. Y no es juramentación de la bandera esto. Escuche, tú puedes dejar de beber, tú puedes dejar de fumar, ya lo he hecho, tuve que dejar que Él lo hiciera en mí y no utilizar ninguna pizquita de mi fuerza para dejar de fumar. No utilizar ninguna pizquita de fuerza para dejar de las fiestas. El alcohol no fue mucho mi problema, pero sí me gustaba el rollo de la bebida porque había fiesta. ¿Ah? Si tu problema, tú puedes dejar de ver pornografía, tú puedes dejar de visitar amigos que no te convienen, pero dime tú, ¿cómo dejas los pensamientos que tienes? Dime tú cómo se deja de ser enojado. Dime tú cómo se deja de ser compulsivo. Dime tú cómo se deja de tener ese corazón perverso y engañoso. Ese corazón envidioso.
Y esas son las cosas que realmente manchan. Y hasta el día de hoy, yo siempre lo voy a decir, yo tengo que tener cuidado de que esta boquita no hable de más. Yo tengo que tener cuidado que mi corazón se goce al ver triunfar a un amigo. ¿Ah? Tengo que estar a esa alma, la tengo que estar dominando para que no envidie, para que se alegre, para que ame, y para eso hay bastante ejercicio que hay que hacer. Pero nunca voy a decir yo, amén, yo ya me gradué, hermanos, yo ya recibí una maestría en santidad divina, porque ahora existe todo ese tipo de cosas. Ahora yo ya soy aquí, mire, por eso, entre pastores y sacerdotes, por muy título que tengan, por muy blanco que se vistan, ahí en la iglesia católica, en la iglesia evangélica, y en todas las iglesias hay violaciones. ¿Cuántas cosas, cuántos de esos temas nosotros hemos visto? Usted que se pasa en las redes sociales, se va a enterar, se entera de todo eso. ¿Por qué? Porque el problema no es cómo nos vistamos, el problema es que siempre va a haber una carnalidad en nosotros. Y esa es la única, el único poder que puede sostener eso. No es cuánta letra tú sabes. Lo más importante y lo que le voy a seguir enseñando, hoy nos vamos a quedar ahí con Moisés. Lo más importante es, si tú no tienes una relación, tú no vas a hacer nada con la ley. Porque yo he visto gente dentro de las iglesias con un gran conocimiento de Dios y son los primeros que infringen la ley. ¿Me está oyendo? Con estos ojos yo vi cómo muchos de los que fueron mis pastores, yo lo vi con estos ojos, no me lo contaron, cayeron en borracherías, ¿ah? En fornicación, en adulterio, y lastimosamente no solo lo hacían ellos, sino que lo promovían, dando cumplimiento a la palabra de Dios cuando dice, hey, ten cuidado tú, porque lo peor es que tú lo vas a enseñar y yo te voy a dejar para que sigas con tus perversidades. Oigan eso, y eso yo lo vi. Últimos tiempos, señores. Para mí esas son las señales más grandes, no las catástrofes que están pasando, sino yo estoy viendo cómo esta gente, la Biblia se está cumpliendo, los mismos que predican a Dios son los mismos que van a infringir la ley. ¿Por qué? Porque no tienen relación. Escucha esto, no tienen relación. Entonces se saben de memoria la ley y con sus propias fuerzas tratan de cumplir la ley. Por eso es imposible que alguien que no tenga relación con Dios se vaya a sostener de pie, siendo la persona que Dios quiere que sea con sus conductas, con sus hábitos, con sus acciones. Jamás. Porque la ley es peligrosa cuando la predicas. Nada más sabes por qué es peligrosa. Porque eso fue lo que hicieron los fariseos. Los fariseos se volvieron los doctos. Los fariseos se volvieron los maestros de la ley. Pero ni siquiera pudieron ver a Cristo cuando descendió a la tierra. Ni un milagro pudieron desprender de Jesús. ¿Quiénes desprendieron milagros de Jesús? La mujer con flujo de sangre, que saber si sabía la ley. El centurión romano, que no conocía nada de la ley, nada del judaísmo, pero sí entendía de autoridad. Oiga,
Por eso la palabra de Dios dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Pero más que darle duro a los fariseos, quiero decirles a ustedes, procuren la relación con Dios en tu intimidad, en tu casa. Desde que yo era pequeño, mi pasatiempo era estar en la presencia de Dios, llorando, conociéndole. Enciérrate en tu cuarto, ahí hay una playlist, la cual yo me he tomado el tiempo, la dedicación, para que usted pueda tener alabanzas que tocan el espíritu, que no solo son letras, que me he pasado horas, días, semanas con un coro ministrando la presencia de Dios. Amén. Procura la intimidad. ¿Qué tienes que hacer? Empezar a apartar tiempo en tu casa. El tiempo que tú dedicas aquí en la iglesia te sirve para aprender, pero tienes que dedicar tiempo en tu casa para ejercer, para ejercitarte. Tu espíritu aquí no ejercita absolutamente nada. Yo siempre he dicho, di una predicación, yo te entrego una palabra muerta. Yo te estoy entregando una palabra muerta, la cual puede tener vida cuando tú la practiques en tu casa. Ahí va a empezar a vivificar esa palabra de Dios en tu vida. Deja de ser religioso. Y para todos aquellos que nos van a escuchar, para todos aquellos que han sentido que Dios le está llamando, para todos aquellos que dicen, pero es que yo, ¿cómo me voy a acercar a Dios si yo soy un pecador, si yo soy un rebelde, yo me he alejado de la iglesia o yo he hecho estas cosas? Para ti yo te digo, Dios al pueblo de Israel se le acercó cuando ellos eran lo peor. Era un pueblo rebelde y eran esclavos. Pero en el desierto nos damos cuenta, si sabemos la historia, en el desierto nos damos cuenta que eran personas rebeldes, eran idólatras. Pero Dios no vio eso. Dios se acercó, los amó, los salvó, les quitó la esclavitud, les abre un mar rojo, les hace caer maná del cielo. Porque realmente a Dios no le importa la ley, le importa tener una relación contigo. Así que tú te puedes acercar. Así que cualquier persona entiende, antes de saber de Dios, antes de conocer a Dios, tú tienes que acercarte a Él, a saber de Él, a conocerle a Él, al que después, cuando te encuentras con la palabra, es decir, pero esto ya lo vivía. ¿Qué fue lo que me pasó a mí? Cuando yo cuento que conocí a Dios fuera de la religión, yo no leía la palabra, yo no sabía nada de la palabra, bueno, lo que oía en los mensajes. Pero cuando yo empecé a tener relación con Él, empecé a vivir, porque el mismo espíritu que va brotando de la relación hace que tu conducta cambie, hace que tu manera de vivir cambie. Y sin tú conocer la ley, empiezas a cumplirla. Y después en el Nuevo Testamento dice, hay muchos, ¿verdad?, que no conocen la ley. Y por sentido común, por instinto, dice, cumplen la ley. ¿Por qué? Porque cuando tienes el Espíritu de Dios, no necesitas tanto conocimiento, no necesitas tanta ley. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando se ama, hermano, cuando uno ama, por ejemplo, aquí entre los matrimonios, cuando tú amas de verdad, hermano, tú eres fiel por amor. Amén. ¿Entiendes eso? Nace, brota de algo genuino en tu corazón, y Dios no quiere que tú seas un gran letrado en la palabra de Dios. Hoy en día, las grandes maltratadas que se pega la gente, aquellos grandes
Hermano, ahora hay youtubers que se dedican a estar trasquilando al pastor aquel porque dijo eso, porque la Biblia dice, porque la Biblia dice, porque la Biblia dice. Yo digo, si utilizaran estos youtubers, si utilizaban ese tiempo para estar en la presencia de Dios, créanme que ni ganas les daría de estar criticando a los demás. ¿Y tú qué haces con tu tiempo? Así que vamos a seguir, pero lo voy a dejar acá porque hay más sobre esto. Pero por eso yo te voy a invitar en esta serie a que tú busques, pero no te quedes aquí desde el día de mañana o hoy en la noche. Mire, no hay tiempo más bonito para buscar a Dios que las madrugadas. Yo espero a que mis hijos se duerman y como van cambiando, ¿verdad? Me he tenido que salir a veces del cuarto, a veces mando a mi esposa a dormir con mi otro hijo, me quedo con uno y me pongo a orar y espero, y qué precioso momento decir, ay, pero yo me tengo que levantar mañana. No, te nacen, mire, salen fuerzas donde no hay, porque te pasas con el dueño de la vida. Pero es que si me desvelo, no, ahí vas a ver que no. Métete en la presencia de Dios y te van a salir fuerzas donde no hay. Empieza a experimentarlo. Antes de la ley, Jesús les abrió el mar rojo al pueblo de Israel. Antes de la ley, les hizo descender maná del cielo. Antes de la ley, de una roca sale agua. Antes de la ley, el Salvador de Israel era un asesino. ¿Quién contra eso? Y lo peor de todo es que queremos meter la moralidad humana en la religión. No va con Dios. No va con Dios. Así que no hay parámetros cuando lo que se quiere es tener relación con Dios. Amén. Padre que estás en los cielos, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra. Sé que tú seguirás abundando en este tema. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo llegue a lo más profundo, llegue al entendimiento, al conocimiento, Señor, a la mente y al corazón de todas las personas que están en este lugar y aquellas personas que nos van a ver y nos van a oír, Señor, para que nazca, que fluya un fuego, para que te puedan buscar, que todo argumento religioso, que todo argumento cultural, que todo argumento moral se pueda caer, Señor, para todas aquellas personas que estos argumentos les son obstáculos, Señor, para buscar tu presencia en su casa. Padre, ahora que sean derribados y que toda persona pueda acercarse a ti, Señor, para que puedan conocerte a ti, que puedan saber que tú no andas exigiendo ley, que tú no andas pidiendo palabra ni comportamiento, tú andas pidiendo relación, Señor Jesús. Amén y amén.